Como pueden ver, precisamente aquellos que nos siguen por el canal YouTube, ya está con nosotros el profesor de filosofía, docente de ética en la Universidad CLAE, además especialista en política y gestión de la educación, pone la mañana en camino, nos ayuda a poner la mañana en camino Pablo Romero. Hola Pablo, buen día. Buen día, Ale. Muchas gracias por la nueva invitación. Sí, sí. Ya mi segunda casa acá. ¿Puedo decirlo? Tenemos la alegría de que venís muy seguido. Pero pará, venir. Lo que se dice venir. Hace tiempo, es verdad. Yo no sé si la primera. Las últimas fueron virtuales. Sí, claro, es la primera pospandemia. Es la primera pospandemia. Si no le erro el bizcochazo, Sí. Creo que la vez anterior nos habíamos visto en el marco de unas actividades, presencial, ¿no? En el marco de unas actividades sobre Baferreira. Mirá, este año estamos con los 150 años de Baferreira. Exactamente. Nos volvemos a vincular desde ahí también. Bueno, igual en todos estos temas que están... Aprovechemos la rendija que la filosofía nos deja abierta, y ya que es una de tus especialidades, y para hablar de cosas que te han tenido a vos como, de algún modo, protagonista o vocero, la agresión que sufrió tu hijo, el tema que nos convoca hoy, ¿verdad? Que yo quisiera, más allá del asunto en sí mismo, poder profundizar un poco más acerca de qué conlleva, ¿verdad? Parece importante. Ahí la filosofía, y Baferreira en particular, tiene mucho para decirnos y enseñarnos, ¿no? Mucho. Primero por lo que tiene que ver todo el plano justamente argumentativo, ¿no? La resolución también de conflictos, pensando en aquello del episodio violento que también tuvimos que padecer como familia, pero también en relación a este segundo punto, creo que te referís a lo del el plagio en el documento del Consejo de Formación en Educación. Y yo tenía ganas, ya de paso te anuncio, de hablar con vos, primero de que nos cuentes, porque yo estoy seguro que la gente se marea con las siglas y entonces lee CFE y no sabe muy bien qué es. Pero en todo caso, si sabe que es el Consejo de Formación en Educación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? De esa agencia dentro del aparato de la educación, ¿verdad? Para después desembocar en qué fue lo que ocurrió y por qué es serio y grave, o si el argumento documento en construcción, o bueno, fue un error, de alguna manera salva la petiza acerca de haber copiado un texto. Pero a eso me gustaría llegar 20 segundos después. Claro. Ahora estábamos citando la chance que la filosofía nos da, ¿no? Y justamente desde la filosofía, porque todos estos temas también incluyen, por supuesto, la convivencia, incluyen el plano de la ética, incluyen el plano de la honestidad intelectual. Desde ahí, mirá, poniendo en escena también a Baferreira, uno de sus libros, uno de sus textos que creo yo más pertinentes y más actuales también es Moral para Intelectuales. Claro. Me parece que aquí tenemos también una... Creo que me gané una buena nota. En juego justo con ese tema. En quinto. Abordando ese... Sí. Bueno. Creo que fue en quinto de liceo que lo vi. Puede ser que haya sido en quinto, no sé ahora. Sí, se dan en quinto seguramente lo hayas visto. Y en mi época también. Hay una unidad que tiene que ver con argumentación y en sexto también sobre ética y probablemente... haya aterrizado Moral para Intelectuales, que también tiene, entre los diversos rubros que aborda, también está la moral para periodistas, ¿no? Claro, bueno, yo en aquella época estaba lejos obviamente, estaba en quinto, pero me acuerdo que me apasionó mucho y la profe creo que elogió eso. Sí, o sea que nuevamente Baferreira es pertinente también incluso como medida posible de lectura de estas situaciones, ¿no? De estas dos que estábamos señalando, que tienen que ver mucho también con lo público, ¿no? ¿Qué lugar qué ciudad todavía no conoces? Bueno, supongo muchas. Muchas. ¿Y que te gustaría conocer si yo te diera la chance de ir? ¿Una ciudad? Sí, una ciudad o un país, elegí. Bueno, mirá, no he ido a París, en Francia, y tengo un acercamiento desde el campo de las ideas con la cultura francesa, ¿no? Me imagino, sí. Te entiendo perfecto. También con la lengua, que es algo que he intentado empezar a aprender, incursionar. Y uno tiene un poco esa idea de ese espacio intelectual de Francia como un faro también intelectual, que lo fue durante muchas décadas para Uruguay, ¿no? Nosotros tenemos una matriz afrancesada, particularmente en la construcción cultural de fines del 19 y comienzos del 20, y es algo con el cual yo me siento muy identificado. Bueno, o sea, que sería uno de los primeros lugares que visitaría. Hubiese pensado que conocías París. Esto como de charla de café mismo, ¿no? Yo con el mate, vos con el café. ¿Vos has estado por ahí? Sí, he estado 3 veces ya.
Y yo recuerdo la primera vez que fui, mira, me acuerdo y me gana la emoción, bien se apodera. Fue en el año 92, porque yo, que integraba el elenco de Teatro El Galpón, hicimos una gira primero a México DF, y después hicimos una gira por muchas ciudades en el marco de los 500 años del descubrimiento. Claro. Entonces, España organizó un festival de teatro en Cádiz, famoso festival de teatro, y allá fueron distintos elencos del continente, entre ellos El Galpón. Y yo tuve el honor de participar de ese elenco, de esa obra, una obra escrita por Mauricio Rosenkopf, basada en Memoria de Fuego de Eduardo Galeano. Dirigida por Chino Campodónico y Gali. Pero ¿a qué voy? Que incluyó también una pequeña temporada en l'Odéon de París, ahí a pocos metros de Cartier-Latin, del Jardín de Luxembourg. Bueno, en fin, un lugar hermoso, en fin, nada. Pero yo lo que quiero decir, ya que vos haces ese comentario, es que cuando llegué a París, apoderó de mí una frase que todavía habita en mí, y es: esto lo deberían conocer mamá y mis hermanos. Fue lo primero que dije: esto lo deberían conocer mamá y mis hermanos, ¿no? Bueno, tengo entendido que todavía no lo han conocido. Mis hermanos todavía no, y bueno, y mamá sé que no. Pero esa necesidad de tanta, por diversas razones, belleza acumulada, claro, que no era justo que lo estuviera viendo yo solo, ¿no? Esa experiencia estética también, poder compartirla, ¿no? Bueno, pero entonces juguemos a que llega un ciudadano de París, ¿verdad? Alguien que conoce de educación, entonces vos acá lo recibís en el aeropuerto, y lee la tapa de los diarios y se entera de este hecho, de este incidente, y está también interesado históricamente en la cultura general uruguaya, en la educación, en la laicidad, bueno, que también tiene algunos puntos de conexión, ¿verdad? Sí. Con la Francia, y te dice lo que te voy a decir yo ahora. Pablo, ¿me contás qué está pasando y qué fue lo que pasó? Bueno, en relación a esta... al asunto del plagio, llamémosle así. Al asunto del plagio. Bueno, como ustedes saben... Que creo que lo reducimos mucho, lo que no significa que no sea importante ni potencialmente grave, si nos emperramos en definir qué es plagio exactamente, ¿verdad? Exacto. Creo que está atravesado también por otros asuntos que merecen cabeza. Sí. Bueno, lo primero, como ustedes saben, nosotros tenemos una administración nacional de la educación pública, ¿no? Es el gobierno máximo del campo de la educación, ¿no? Es un espacio autónomo que tiene diversos desconcentrados, ¿no? Secundaria, primaria, la UTU. Y la otra pata importante y fundamental es el Consejo de Formación en Educación, que vendría a ser, para ser claros, el gobierno de la educación en el campo del magisterio, del IPA, de los consejos, de los CFE, los IFED, o sea, los que forman a los formadores. Exacto. Es el espacio donde se forman los formadores. Exactamente. En este marco se está generando, ¿no?, en estos últimos meses documentos preliminares. El documento preliminar para el marco curricular nacional implica la transformación educativa, la reforma de la educación en el ámbito de secundaria, ¿no?, de la educación media, y a su vez en paralelo también está en un proceso de reforma curricular el Consejo de Formación en Educación. O sea que se van a cambiar los contenidos, los diseños curriculares para la formación de nuestros maestros y de nuestros profesores. Bien. En este marco, el Consejo de Formación en Educación, en una resolución del 6 de julio, aprueba un documento público, un documento oficial, que vendría a ser también, por esta cuestión que no es que es un borrador exactamente, ¿no? Es una propuesta, ya una propuesta formalizada, que se puede modificar, lo cual no es lo mismo que ser un borrador, ¿no? O sea, es un documento público, de hecho, estuvo hasta subido en la web y lo bajaron después de que apareció en escena esta cuestión del plagio. Pero público, ¿no?, en el sentido literal. El público podía acceder en la medida que entrara a la web. Gubernamental que no solo circuló internamente, ¿no? Solo con los estudiantes de formación en educación y los docentes, pero es un documento aprobado, además vuelvo a insistir, aprobado por el propio Consejo de Formación en Educación el 6 de julio del 2022, o sea que ahí están los autores intelectuales del documento,
porque como se señala también que no aparecen firmas al final, es un documento oficial del Consejo de Formación y Educación. ¿Y ese consejo está integrado por quiénes? Bueno, el presidente es Víctor Pisichillo, o sea, designados políticamente, y después hay electos. Pero no te olvides que sois amigo de París. Es decir, son gente de la educación. Sí, gente de la educación. Pero con cargos de carácter político, digamos. Algunos con carácter político y otros en representación de los docentes y de los estudiantes. Bien. Recordemos que en la ANEP hay elecciones donde todos los docentes podemos votar nuestros representantes en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, que los representantes electos para ese consejo no solo son elegidos políticamente, sino que algunos de sus cargos son elegidos a través de los propios docentes y de los propios estudiantes. O sea que ahí, aunque si bien la mayoría de ese consejo, por supuesto, lo representa el factor político, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay más integrantes electos políticamente que los electos por los docentes o por los estudiantes. Entiendo. ¿No? Bueno, y en ese marco es que se aprueba con los votos negativos, además, ¿no? de lo que tiene que ver con el rechazo, digamos, al documento por la parte estudiantil y por la parte también de los docentes. Del propio Consejo de Formación y Educación, entre otras cosas, incluso por la falta de tiempo con la cual el documento se circuló entre estudiantes y docentes de formación docente para su análisis. En este marco, una docente analizó el documento y encontró, imagino que habrá utilizado por ahí alguno de los software que incluso se tiene hoy en día para poder chequear cuestiones de plagio, ¿no? Sabes que es un problema endémico que tenemos en nuestras academias, lamentablemente. Claro. El acceso a la información es una herramienta fabulosa, pero por otra parte también habilita mucho, incluso en carreras universitarias, esto del recorte y pegue, ¿no? Y la no referencia, tomar párrafos enteros o textos enteros y hacerlos como propios sin citarlos, ¿no? Sí, esas herramientas que existen ahora, un tiempo atrás, obviamente no existían. Claro. Entonces tenías que... Era muy leído, difícil. Que esto me tendría que ir a buscar un libro en una biblioteca, claro, para ir. Hoy el acceso es nada, ¿no? A través de las web es muy fácilmente se puede acceder a muchos textos. Aplicaciones o programas, no sé bien. De hecho, se ha llegado a desarrollar, por eso mismo, porque esta cuestión es tan endémica y tan problemática y tiene mucho que ver con la honestidad intelectual, que es algo que nosotros debemos cuidar a rajatabla en nuestras academias, en nuestros espacios, ¿no? Vinculados al campo de la producción académica. E imagínate esto, lo que significa cuando lo llevamos al gobierno de la educación. Por lo que significa como señal pública. Claro. ¿Se entiende? O sea, si ya es un problema que esto pudiese pasar en una carrera de magisterio, de profesorado, en una carrera en la universidad o incluso en el liceo, donde si un estudiante copia incluso en un escrito es sancionado y puede perder hasta la calidad de estudiante. Imagínate que un documento público de las autoridades de la educación, en donde además se plantean reformar la educación para mejorarla, ¿no? Lo que aparece allí es, al cotejar los documentos, que hay párrafos enteros, varios párrafos, en los algunos cuales, literales y otros con unos pequeños, con muy una paráfrasis bastante obvia, además, digamos, yo, lo que haría muy evidente. Lo que haría un estudiante para tratar de pistar al... Claro. Cuando le copiabas al compañero, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Que le metías 2 o 3 palabras. En vez de lindo puso bonito. Sí, claro. Entonces, o sea, cuestiones hasta de ese tipo, ¿no? Que es muy grave, sobre todo por esto, por el ámbito en el que se genera. Y el plagio se comete en relación a un documento del Ministerio de Educación argentino, de un curso en el marco del programa Conectar Igualdad, que vendría a ser para hacer la referencia a nuestra realidad. Es un programa muy parecido al Plan Ceibal. Ajá. Conectar Igualdad se llama. Que es curioso además, ¿no? Incluso por una cuestión de diferencias ideológicas, porque claro, muchos dicen, uy, sobre todo, y además le plagiaron al gobierno kirchnerista, ¿no? Claro, porque en verdad es un problema porque... en el marco, insisto, del Ministerio de Educación Argentina, de este actual gobierno, es un documento del 2020, y es evidente, se ha cotejado, o sea, la profesora que hizo esta denuncia, que además me parece que es muy importante también el proceso, ¿no? Porque antes de hacerlo público, le comunicó a los propios consejeros, a las máximas autoridades del Consejo de Formación y Educación, lo que estaba sucediendo. Epa, miren, vi esto que es igual a... Y bueno, no tuvo ninguna respuesta positiva, o sea, directamente no se le dio curso a la denuncia y a las pruebas contundentes que la profesora estaba marcando. Adela Richetto, si mal no recuerdo su nombre. Y ella misma opta, a partir de
lo que sucede con esa situación en la cual no le dan curso, de colocarlo en la red, incluso diciendo, lamentablemente tengo que apelar a las redes para ver si se genera alguna reacción adecuada en relación a la gravedad de los hechos, ¿no? Y bueno, finalmente se generó, las respuestas públicas me parece que estuvieron muy lejos de lo que uno podía esperar, sea por... Cito la diaria Consejo de Formación en Educación de la ANEP, reconoció que no se citó debidamente en el documento, de forma curricular. Las autoridades emitieron un comunicado tras la denuncia de plagio y fueron respaldadas por el ministro da Silveira. Las explicaciones fueron evaluadas de forma crítica por la oposición, sindicatos y académicos. Artículo, repito, de la diaria de hace 2 días. Acá hay una cosa que el amigo francés debería entender. ¿Por qué aparece el ministro dando respaldo cuando el ministro no forma parte de esta estructura de la educación, ¿no? Bueno, ahí hay 2 puntos. Que es otra peculiaridad también de nuestro sistema, ¿no? Después terminó, cuando se presentó en el Parlamento, en el marco de la rendición de cuentas, da Silveira terminó diciendo, bueno, es algo que en definitiva no es de mi pertinencia, sino lo tiene que resolver la ANEP. Pero la primera salida pública que él tuvo fue de respaldo, ¿no? E incluso de decir, no es tan así, lo cual me parece también que es de una enorme gravedad. Claro. Por supuesto que él, si bien la ANEP es autónoma, la máxima autoridad que nosotros tenemos en nuestro país en el campo de la educación, y recordemos que este es un tema central en educación, y además el propio Ministerio de Educación y Cultura ha insistido constantemente en este periodo en colocar el diseño, la modificación del diseño curricular de la formación docente como un punto eje y central. O sea, de hecho, hasta se ha generado un seminario, que es el Seminario Nuevos Rumbos, en el cual se otorga la titulación universitaria a los docentes de formación docente, pero en el marco de un proceso mucho más amplio que apunta como un elemento clave a reformar la formación de nuestros formadores. Y esto se da en el marco justamente de esa reforma de los formadores, claro, ¿no? Ahora me gustaría... Entonces, es desde ahí, desde ese lugar, en el que se le consulta en primera instancia también al ministro de Educación y Cultura, ¿no? Y él tiene esta respuesta. A mí me gustaría llegar a esa reforma, a los planes que forman a los formadores, ¿verdad? A los docentes, a las maestras, los maestros, los profes, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión acerca de en qué dirección va, cuál es tu opinión y cuál es la opinión de los otros tan importantes actores, que cualquiera puede entenderlo, eso, sí, en la educación son educadores y educandos, ¿no? Que parece ser una cosa claro, tan obvia, bueno, que lo que no significa que siempre haya que hacer lo que todos quieren hacer ellos. Exacto. Son cosas distintas, pero parece ser muy claro, muy hijo de la obviedad. Que hay que incorporar, ¿no? O sea, que es muy difícil hacer algo que no nos incluye. Que no hay reforma posible sin de alguna manera la participación de los principales actores. Sí. Pero te quería en 2 minutos, Ale, señalar respecto a estas respuestas públicas, porque me parece que es importante dejar en claro lo que yo entiendo que también es una gravedad de ese lugar. Primero es, y el ministro que durante muchos años, y es un experto en el campo de la argumentación, podríamos llamar falacia por eludir la carga de la prueba, ¿no? Que es cuando uno intenta, frente a la obviedad de un hecho, o minimizarlo, sí, o no hacerse cargo de justamente un punto central de la situación. Silveira, una de sus respuestas fue, esto del plagio no es tan así, ¿no? Y después ha dicho esta cuestión de, en todo caso no es algo que a mí sea pertinente para el Ministerio de Educación y Cultura, sino le corresponde resolverlo a la ANEP. O sea, elude hacerse cargo del problema o lo minimiza. Tuvimos la misma respuesta pública del propio CFE, señalando, para evitar, ¿no?, en un eufemismo que lamentablemente se están volviendo habituales a veces en algunas respuestas oficiales, que es, para evitar decir plagio, dice errores en algunos párrafos. Son errores en algunos párrafos. Es plagio, que está definido absolutamente, entre otras cosas, cuando yo te refiero a vos en lo que dijiste, Alejandro, en un libro o algo, y no abro comillas para decir, dijo Alejandro, tal como dice. Lo doy como que lo estoy diciendo yo. Obvio. O sea, es un plagio evidente en este caso. Sí. No hay lugar a otra interpretación posible. Para que lo entienda, tengo obsesión de que lo entienda todo el mundo, para que lo entienda mi tío abuelo, que obviamente ya no existe, es como cuando alguien comete un delito y en la jerga popular de los allegados dice,
bueno, el hombre se equivocó, ¿no? Claro, ¿Viste? claro lo que no significa que la persona tenga derecho a una nueva chance en la reincorporación social. Sí. Pero no le digamos se equivocó. Pero lo primero, exactamente. Cuando uno patea un penal y le salió 3 metros. Claro, pero si entraste a una farmacia armado, le dijiste arriba la mano, te llevaste una plata que no era, y uno que hizo un gesto, le disparaste, le rompiste la rótula. Bueno, decir equivocar suena un poco benigno de más, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso esa cuestión del eufemismo, ¿no? Intentar suavizar. Eso. ¿no? Cuando en verdad hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay ¿no? que llamar pero sobre todo, además, cuando estamos hablando de autoridades de la educación. Claro. O sea, ¿por qué es fundamental? Porque ¿cuál es la respuesta? Y también el ejemplo que queda, ¿no? Nosotros tenemos que después abordar a nuestras aulas a los estudiantes a explicarles que está mal copiar, que está mal no citar, ¿no? Que estas cosas no se hacen. Y es el gobierno de la educación lo que lo hace a través de un documento oficial que reconfigura toda la formación docente en el país, ¿no? Entonces, estas respuestas de errores, para no llamar plagio, de decir no están así, bueno, de Ope Pasquet, que sale, ¿no? A publicar un tsunami en un sí, vaso, claro, para decir además que fue no confundir, es un acto administrativo, porque era un borrador. O sea, es un error conceptual muy importante y grave, pero además me parece que tiene una gravedad en el plano ético. Pero acá necesito vos, incluso como profe, que me ayudes, ¿no? En el vínculo con tus alumnos, y mucho más un profesor de ética en la Universidad CLAE. Veo que se está insistiendo, o se intentó insistir, yo no sé si ahora esto ya sigue corriendo, con la famosa frase documento en construcción. Asunto que es muy relativo por lo que acabas de decir. Es un documento que se terminó, se expuso y se puso a consideración ya no solo de los actores, sino de la consideración pública, que después ha sido sacado. Y que fue aprobado por las autoridades. Bien. O sea, no es que Camino, vos estás haciendo un borrador acá para circular entre la radio y después se lo vas a presentar a la autoridad de la radio cuando termine. Es un piloto cuando termine. Para ver no. O sea, llegó a la dirección de la radio y dijeron, aprobamos el nuevo programa. Estamos saliendo al aire. De Alejandro. Pueden haber sugerencias, modificaciones, porque eso es un documento que se plantea como una propuesta abierta a nuevas propuestas que puedan modificar acá o allá, pero es ya un documento que es la base central de la reforma de la educación. O sea, tenemos que ser muy claros en exponer que es un documento oficial, que es un documento público, que fue aprobado por las autoridades, o sea, que no es un borrador que circuló entre 2 o 3... Pero, profe, déjame solo para jugar, y además teniendo en cuenta que es muy claro lo que vos decís, porque si no, si está acá es porque no está... A ver, en cualquier ámbito, me imagino mucho más en el ámbito de la educación, los borradores que circulan a propósito de los más diversos temas deben ser decenas, centenares, claro, ¿verdad? Exacto. Que dan vuelta y uno va y trae y coso y corrige y lleva, claro. Y bla, bla, bla. Así que... De hecho, se puso a consideración o sea, circuló. Ya, ahora, efectivamente, entre los otros ámbitos, ¿no? De estudiantes y docentes de formación docente. Pablo, supongamos que en efecto aplique solo para el ejercicio la expresión documento en construcción. Sí, igual estaría mal, ¿no? A la hora de construir ese documento. Claro, no importa. ¿Cómo vos vas a copiar y pegar párrafos enteros de colegas tuyos que nacieron en otro país? Es decir, ¿no? Sí. Y no decir, quiero decir, supongamos que yo estoy estudiando y hago una tesis de algo y vos sos mi profesor tutor. Y cuando yo te digo, profe, a ver cómo vengo, ¿no? Sí. Vos me mirás el trabajo y descubrís por qué, o ya lo leíste, o lo pasás por ese... Que me estás queriendo pasar. Que te estoy diciendo que estoy diciendo que hice algo no son de tu autoría que lo hizo otro. Exactamente. Entonces que yo te responda sueltito de cuerpo, no, profe, pero esto está en construcción. Después lo voy a... Pero ¿cómo construcción? Si me lo estás mostrando a mí sin decir que es de otro. Exactamente. Pero me resulta poco, de verdad, poco llevable aún ese argumento que aunque sea falso, que no es un documento en construcción, ¿verdad? Y si fuera en construcción, a ver, estás copiando igual. Uno lo puede apreciar que es en construcción en la medida que se plantea como una propuesta que puede ser que está en construcción, pero no es que es un borrador, ¿se entiende? O sea, es muy diferente el asunto. No es que yo hice unos apuntes acá en la hojita y lo hice circular entre... Pero hasta apareció como documento público. Déjame llevarlo todavía más al extremo. Y resuelto por las propias autoridades. Aprobar. Yo te di el documento. No es que estoy haciendo un borrador y después te lo voy a presentar. No, te lo di. Miren, esto es lo que ya elaboramos como documento oficial. Supongamos que... Está muy bien. Lo aprobamos. Circule. O sea que... Y si lo escribí en una servilleta, ya lo llevo al extremo del absurdo, ¿no? Ionesco total. Lo escribí en una servilleta. Y te lo doy a vos, que sos el
del que necesito tu opinión para seguir o no avanzando. Te lo doy. Pero en la servilleta no te dije que eso que escribí, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. A ver qué te parece este poema, a ver qué vamos a hacer juntos. Y vos me decís, pero esto lo escribió Neruda. Claro. Nada, pero está en construcción. ¿Cómo en construcción? Y vos te parece como autoridad, yo te decía, bueno, circule aprobada por el Consejo de Formación la servilleta acá, la cual... Bueno, o sea, ese es el grado de la respuesta que hemos tenido. O OPE también diciendo, es un acto administrativo, porque en verdad como si se firmara, no importan los contenidos que están ahí, porque eso después se ve. O sea, ese es el grado de improvisación, pero además no solo de improvisación desde ese lugar, ¿no? Me parece que la señal pública que se da es lamentable, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos realmente que cuidar lo que el propio CFE reglamenta, Alejandro, porque esto me parece que también es muy importante. Se había aprobado hace muy poco un reglamento del propio Consejo de Formación en Educación para regular las cuestiones vinculadas a los derechos de autor y la honestidad intelectual, ¿no? Entonces ese reglamento yo lo tuiteé por ahí para compartirlo, porque me parece que es muy importante, porque el propio CFE incluso habla hasta de cuestiones, ¿no?, que uno puede ser en un escrito de un estudiante. O sea, que imaginemos lo que significa todavía en un documento de esta naturaleza, ¿no? Pero creo que desde ese lugar la propia reglamentación del CFE penalizaría, como es debido, a sus propias autoridades o a los redactores del documento, ¿no? Y esta cuestión de eludir y no poner las cosas en su lugar, ¿no?, justamente respecto de que esto es un plagio, de que es grave por el lugar en donde se dio, porque, insisto, estamos hablando, cuando uno piensa en términos de esta palabra, de plagio, uno de los peores lugares en donde uno puede pensar que cometer plagio es una cuestión grave, es el campo de la educación. O sea, no, en el campo de los que enseñan que no hay que hacer plagio. La educación y la academia, o sea, es en donde más tiene la presencia esta cuestión de plagiar, ¿no? Claro. Y donde es más grave. Y esto sucede, insisto, no desde un estudiante que presentó una tesis, que también sería grave, no desde un profesor que en sus clases haya repartido algo con autoría propia y resulta que eran de otros, que igual también sería grave. Acá estamos hablando de las autoridades presentando un documento que además pretende regular, ¿no?, reformar todo el ámbito de la educación en formación docente. O sea, hay que poner las cosas en su justo lugar de gravedad, ¿no? ¿Y cómo salimos de esto? Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Bárbaro. Estamos con Pablo Romero García, estamos con el docente y estamos escuchándoles a ustedes también, que mandan sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 099-894-987. También en el chat de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Sobre el asunto, vos recordaste un tuit, un comentario que hizo el hoy ministro Pablo da Silveira en septiembre del año 18. En 2018. Una ministra del gobierno socialista español renuncia a 3 meses de asumir porque revelan que plagió parte de su tesis de maestría. Tener vergüenza no es cuestión de ideologías. Esto lo escribió Pablo da Silveira. Tener vergüenza no es cuestión de ideología, ¿no? Y la condena absoluta, incluso al plagio, incluso señalando, en ese caso, la altura ética de la ministra. Claro. Al haber renunciado por una denuncia de plagio que es justamente de algunos párrafos, ¿no? Hasta ahora nadie renunció, ¿verdad? Y bueno, y no creo que suceda. Y hasta ahora nadie le ha pedido la renuncia a nadie, ¿no? No, algún por ahí dirigente de FENAPE se ha señalado que debería darse alguna renuncia en el marco de la gravedad de estos hechos, pero me parece que es muy importante esta referencia al propio ministro, porque él ha tenido esta posición muy clara, incluso de aplaudir lo que ha sucedido en algún otro país, en este caso en España, con una ministra que frente a una situación de plagio renunció a su cargo, ¿no? Estamos poniendo La Mañana en camino, ya venimos. Bueno, en todo caso, yo te dejaba pendiente la pregunta, ¿y dónde estamos parados al día de hoy? Le dirías a este amigo que te llegó de París, a propósito de este asunto. Porque lo máximo que ha ocurrido es decir, uy, es un documento en construcción, uy, sí, se cometieron errores, pero nadie ha dicho, uy, sí, hay plagio, no debió haber plagio, parece una novedad, claro. Y por lo tanto, algún tipo de sanción debe recaer sobre, claro. ¿No? No, lo han hecho algunos actores del campo educativo en particular, más allá de
docentes, el sindicato y también la oposición, ¿no? De hecho, si lo buscas por ahí, una de las noticias de últimas horas también es que la bancada de la oposición, en el nombre de Tati Sabini, que además es colega, ¿no? Profesor también han solicitado informes sobre la situación y un llamado a las autoridades de la educación para que den las debidas explicaciones, en tanto en la insuficiencia de este tipo de las primeras explicaciones que se han dado, ¿no? Que han sido, como te decía, un poco eludir el asunto o intentar minimizarlo. Y bueno, me parece que esa es la primera consecuencia también en términos políticos, ya más a nivel no de redes, sino de política efectivamente, de un llamado, un eventual llamado de las autoridades al Parlamento para que expliquen esta situación. Lo escuchaba en el día de ayer a Sabini señalar algo que también habría que esperar en el correr de estas horas, días, que resulta que están chequeando el documento que, como te decía, lo bajaron muy rápidamente, desapareció, ¿no? Con la idea de que lo van a corregir y volver a subir. Estaba público y ya no está. Ya no está más. Pero bueno, por supuesto que ya igual ha circulado y entre otras cosas Sabini decía que estaban chequeando porque resulta que lo ha planteado que probablemente no sean estos párrafos que hicieron públicos los únicos en los que aparecen plagios, ¿no? Entonces, me parece que es una situación que, como te decía, de gravedad. Se lo ha querido minimizar diciendo esto no es lo importante es lo que dice, ¿no? Entramos en esta cuestión de minimizar el asunto y me parece que va a ser muy importante tener respuestas oficiales acordes y bueno, y además porque va a haber una actuación por parte de la bancada, en este caso de la oposición, a pedir explicaciones públicas en el ámbito que también corresponde, que es el ámbito parlamentario, ¿no? ¿Y tiene algún tipo de lectura, justamente lo que creo que vos comentabas en el arranque, que el texto copiado, el texto plagiado, fue escrito está en la órbita del Ministerio de Educación de la República Argentina, la República Argentina gobernada, cito comillas, por los impresentables K, ¿verdad? Los zurdos patéticos de la Argentina, esos con los que nosotros nada tenemos que ver y tantos detestamos, ¿verdad? Sí. Es muy curioso, ¿no? Por lo menos resulta curioso que... Alguien lo ha señalado por ahí en las redes y es cierto, ¿no? O sea, la cuestión de decir, che, y además resulta que el plagio es al gobierno argentino, que en todo este periodo de tiempo de nuestro actual gobierno también se ha colocado en las antípodas, ¿no? Se le ha colocado en las antípodas del plano ideológico, ¿no? Y justo el plagio viene a ser a un programa que es casi un buque insignia del Ministerio de Educación Argentina. Lo había sido durante toda la etapa del gobierno kirchnerista y ahora esta combinatoria que hay ¿no? con un mismo enfoque también ideológico del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, ¿no? O sea, eso también es muy llamativo, ¿no? Y quizás hasta pueda hablar del grado no solo de esta cuestión de plagiar, hasta de improvisación en el sentido de, bueno, ¿cómo completamos este documento o algo? Y tomamos de acá, de allá, incluso hasta sin considerar, che, pero esto es un documento hasta argentino, claro, de un gobierno con el cual nuestro propio gobierno no tiene justamente afinidad, ¿no? O sea, que hasta de ese lugar... No, porque estoy pensando... Qué desprolijidad, ¿no? Como mínimo, para llamarlo, apelando a esto de los eufemismos, qué desprolijidad, ¿no? Que alguien de pronto de esta comisión, de este consejo, se haya visto, ponele, genuinamente seducido por la alta calidad, mirá lo que estoy, ¿no? Sí. De la alta calidad conceptual, programática. Al punto de colocarla, ¿no? Pero que, bueno, nosotros somos el centro derecha, está gobernando acá. No pasa un día en que no digamos que la Argentina es el infierno y que los gobernantes son Satanás, ¿verdad? Y entonces, no sé si está bien que yo los traiga a ellos, siendo que son los representantes del mal, ¿no? Claro. Y entonces mejor me callo y no digo de dónde los saqué. Por suerte, por eso decía que le agrega otra cuestión que es cuasi tragicómica, ¿no? Pero creo que también implica una consideración, ya no tanto quizás desde el plano ideológico, porque uno supone que no fue hecho adrede, ¿no? De alguna manera hay una torpeza ahí
en la cual se incurre, ¿no? Pero uno se queda pensando más en ese grado de improvisación o de sacar rápidamente los documentos hasta el punto de que puede pasar copia y pegue, veo si cité o no cité, le quito la comilla, completo, esto está muy bien escrito, me lo apropio, incluso involucrando, como te digo, a documentos de otro país, ¿no? Con lo que esto implica, del ámbito oficial de otro país, ¿no? También, porque no es que además es un plagio a un documento oficial del gobierno argentino, ¿no? En tanto el programa Conectar Igualdad pertenece a la órbita oficial de la educación pública de nuestro hermano país, ¿no? Entonces, me parece que también desde ese lugar hay toda una cuestión a atender. Y acá me parece que lo que falta es hacerse responsable de la cuestión, ¿no? Y dar una señal, yo diría, porque a la interna uno puede averiguar, bueno, y al final, este documento, ¿quién lo redactó? No fue Da Silveira, no fue Pisichillo, no fue Robert Silva, o sea, ¿no? Ellos nos encargan de por supuesto, redactar los documentos, ¿no? Obvio. Bueno, fue Fernández Rodríguez, esto. O sea, hay una cuestión aquí que también tiene que ver, que por supuesto la responsabilidad política principal es de la autoridad, de la jerarquía, pero tiene que haber, evidentemente, una investigación interna, ¿no? Como corresponde, como sucede en cualquier ámbito también académico cuando se comete un plagio, ¿no? Para saber qué fue lo que sucedió exactamente, en qué modo se dio y quién son los responsables directos de esta situación. Me parece que esto es de cajón hacerlo y a su vez me parece que debería ser muy claro, en vez de esta cuestión de intentar barrer bajo la alfombra, de intentar minimizarlo. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que el propio ministro, que el propio presidente de la ANEP, que el propio presidente del CFE dijeran, esto es inadmisible. O sea, no hubiera tampoco corrido sangre para ellos. Es más, creo que hubieran quedado mucho mejor parados. Decir, es inadmisible, acá hay un error en el cual nosotros no respaldamos de ningún punto de vista, esto no puede pasar y vamos a actuar en consecuencia. Sin embargo, se apeló a otro, que tampoco es inentendible. Esta cosa no es tan así, fueron errores puntuales. O sea, en esta cuestión nos quieren golpear de allá, en verdad, nosotros no eludir la situación, no hacerse cargo, no dar una señal clara, porque acá no importa si vos sos de izquierda, derecha, de tal u otro partido. O sea, frente a una situación de plagio, creo que todos, absolutamente todos, debemos estar de acuerdo de que es una situación condenable y que hay que tener señales éticas públicas claras al respecto. Yo creo que Paz Ferreira, otra vez, ¿no? Podría ayudarnos bastante acerca de me da la sensación que esto lo podríamos hablar con un politólogo, ¿no? Yo soy de la idea que alguien en Uruguay alguna vez a los políticos profesionales, que en lo que me refiere tanto valoro y aprecio y tan necesarios son, y yo supongo que lo mismo pensás tú. Sí, claro, por supuesto. Alguien alguna vez les dijo, miren que en Uruguay no se puede reconocer ningún error porque te quita votos. Yo creo que alguien les dijo, y yo creo que alguien les dijo mal, claro, primera cosa. Claro. Pero además... Sí, porque yo creo que las consecuencias que tiene es al revés, ¿no? Si uno piensa que decir, desde esto cuidamos votos, me parece que... Pero además esa idea, ¿no? De cómo ante el yerro, primero la práctica, y me salgo incluso de este ejemplo, la práctica de minimizarlo. Bueno, o francamente negarlo. O la negación o minimizarlo, desviar la atención, son prácticas muy habituales, esperar que venga otra cosa para que borre la memoria. Otra falacia que se llama tu quoque, que es tú también. Bueno. Significaría, ¿no? Decir, bueno, nosotros robamos, pero ustedes robaron. Entonces, para decir que yo dice, pero ustedes pasó esto y esto y esto, ¿no? Y a esa agregarle, ¿qué me decís vos si vos también lo hiciste? Exactamente. Y la otra es, ¿le van a creer a ¿no? Que hablando de la educación, decía que estaba de licencia y en realidad no iba en esta especie de... Falacia domine o por apelación a la vergüenza. Estamos haciendo un listado de falacias que se cometen en el campo político. Pero ya fueron, no hay que descubrirlas, ya fueron anunciadas y enunciadas y ya se dice que eso no está bien, ¿verdad? Y cómo sistemáticamente... Yendo al propio Paz Ferreira, ¿no? Claro, a eso en Lógica Viva analiza buena parte de esta falacia y el daño que generan a nivel público, ¿no? O sea, el gasto, él habla así, el gasto intelectual, ¿no? Y en debates inútiles por no a veces asumir las cosas como corresponden y recurrir a este tipo de recursos que además daña mucho la convivencia política y la calidad de la discusión democrática, ¿no? Algunos mensajes llegan todos los días, nos acompañan, excelente la transmisión, dice Serena, saludos al profe, un genio, dice Isabel,
Bueno, yo te decía más temprano que María me reprochaba que no te dejaba hablar, disculpas. Tengo la paz de que venís seguido. Sí. Serena dice, todos los uruguayos... Bueno, no, esto ya lo había leído. Omar agrega, un matrimonio francés me dijo que parte de la ciudad vieja nos recuerda a París. Bueno, esto por lo que hablábamos más adelante. De lo que hablamos al comienzo. Dice Rosario, buen día. El presidente, un tirocito de orejas está bien. Para el presidente, un tirocito de orejas está bien. Y agrega, irónico, es el grande ejemplo, entre comillas. Rosana dice, otro ejemplo lamentable de este gobierno, hacen plagio y no pasa nada. Omar dice, no sé qué está pasando, pero los políticos que insultan a un presidente extranjero y le cuestionan la justicia, y ahora esto es demasiado evidente para que nadie dé explicación. Susana también se suma. Hola, si plagiar es delito, ¿no ameritaría llevarlo a la justicia? Pregunta Susana. Si pasa como lo de Lorena Ponce de León, lo del canciller, lo de... ¿Estaban preparados? Bueno, estas son todas, digamos, conclusiones que legítimamente el público lo lleva para donde quiera a propósito de explicaciones de carácter político. Rosana también agrega, gracias Rosario, pero una está tan cansada de que le hagan lo que quieran que no pasa nada. Eso sí, el marketing lo maneja muy bien. El arte de la distracción también. Bueno, son algunos de los mensajes que llegan a través del chat en nuestro canal YouTube. Y de esto ¿cómo salimos? En el final, casi a modo de título, del documento en sí mismo, así que se puede separar una especie de raro ejercicio de separar paja de trigo tan atravesado por estas patologías, ¿no? Hay cosas que merecen ser evaluadas, imagino. ¿Y dónde estamos parados desde ese lugar? Como te decía que lo que se ha llamado en vez de reforma, se utiliza otra palabra que es transformación educativa. Por supuesto que están vinculados entre sí lo que es la modificación del que se le llama el marco curricular nacional para el ámbito de la educación media, inicialmente, y la propia formación docente, ¿no? Porque por supuesto vos tenés que preparar los docentes que van a dar, en definitiva, llevar adelante esa reforma en el ámbito de la educación media. Y lo que se insiste básicamente es en plantear el ámbito del diseño curricular, priorizando aquello que se le llaman competencias y habilidades, que a mí me parece que cae también en otra, y volvemos a Ferreira, una falsa oposición, porque se señalan como opuestos las competencias y las habilidades. El documento así lo dice, aunque después han dicho que no es así, pero el documento así lo dice, a los contenidos, ¿no? A las asignaturas. Esta idea de que tener muchos... Bajar un poquito a tierra. Esta idea de que nosotros, más que ver qué contenido se da en filosofía, qué contenido se da en historia, qué contenido se da en geografía, que además se van agregando contenidos en la medida que el conocimiento va avanzando, debemos pensar en qué perfil de egreso tiene que tener el estudiante. Un estudiante debe terminar el liceo siendo un sujeto crítico, creativo, teniendo capacidad de comunicación, pudiendo desarrollar lo que se llama la competencia vinculada al campo de la informática. Bueno, entonces estos rasgos generales de egresos, ¿no?, que se pretende que un alumno tenga al final de los ciclos educativos, son un poco lo que estos documentos preliminares han perfilado. El problema es que han aterrizado en una absoluta generalidad. Es como yo te digo, Alejandro, vos cuando termines el liceo tenés que ser un tipo que reflexione, que seas creativo. Y bueno, ¿y cómo vos llegás a reflexionar y ser creativo? Si no es a partir de los contenidos que a lo largo de ese trayecto vos has incorporado. Y ninguno de estos documentos preliminares aterriza todavía específicamente en qué asignaturas, en qué contenido, se esboza que va a haber una metodología de trabajo interdisciplinaria en todo caso, o sea, vamos a trabajar juntos el de geografía con el de historia, el de física con el de química, algo similar a lo que fue pensar la educación por área de la reforma Rama, va mucho en ese sentido. Algo que ya sucede en los hechos en los liceos, porque la interdisciplinariedad se da generalmente, naturalmente, en nuestras aulas, y además las competencias y las habilidades son discusiones de hace, yo te diría que medio siglo, y hace 20, 30 años que se viene discutiendo en Uruguay cuál es el perfil de egreso. En los hechos, nosotros cuando pensamos en les voy a enseñar Platón o Aristóteles, no es para que después se queden pensando simplemente en qué dijo Platón o Aristóteles, es para que el sujeto genere un sujeto reflexivo y crítico, ¿no? Claro. Aunque te olvides después el mecanismo, aunque te olvides del contenido específico,
es el mecanismo de reflexión el que nos importa a los docentes. Y es algo que en la práctica lo hacemos. O sea, me parece que este apuntar, en primera instancia, no es novedoso, vuelve a colocar en escena una falsa posición, que es perfiles de egreso asociados a competencias y habilidades y contenidos por otra parte, como si fuera el gran problema de la educación, tener materias, tener asignaturas, fuese un gran problema porque pensamos por parcelas y nichos de epistemológicos, digamos, ¿no? La historia con su historia, la filosofía con y no enseñan en definitiva una globalidad crítica. Sí. En definitiva se decanta a partir de las propias disciplinas ese perfil de egreso. Y por otro lado aparecen esas competencias y habilidades, un vínculo muy marcado con lo que es el mercado laboral y el ámbito de la matriz productiva del país. Que yo no digo que esté mal pensar que cuando alguien egresa tiene que pensar también que haber un perfil que lo pueda asociar al campo. Para poder laburar en el UPM, ponele. Exacto. Pero uno tiene que tener mucho cuidado con esta cuestión. Entre otras cosas porque la dinámica del propio mercado de trabajo es tan cambiante en nuestros tiempos, que yo no puedo decir voy a preparar estudiantes porque ahora el mundo está en este espacio de la ingeniería y capaz que en 5 años esos tipos quedan absolutamente obsoletos porque el mundo giró hacia otro lado. Bueno, tu colega en la medida que está vinculado a la educación, Operti, siempre dice, que la verdad que no sé qué tan cerca o tan lejos te sentís de él, pero siempre dice una cosa que a mí me parece muy interesante. Los muchachos que están estudiando hoy van a trabajar de cosas que ahora no existen, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eso ya también relativiza aquella cosa de vamos a enseñar a soldar. Exacto. Porque vos sabías que soldando, claro. Ahora andás a ver, ¿no? Y hay dos asuntos ahí, ¿no? Por eso mismo, pensemos en ver cómo construimos un sujeto crítico, todos podemos estar de acuerdo en eso, porque sobre todo lo que requerimos es sujeto con plasticidad intelectual para poder adaptarse a las exigencias que sea. Debemos construir ciudadanos. O sea, valores deseables en nuestros individuos, porque son los que después van a estar en todas estas discusiones públicas, políticas, ¿no? O sea que también todo el campo de la ética, lo valorativo, tiene que ser central más allá del campo laboral. Pero, o sea, yo requiero formar también buenos tipos, sujetos con valores, ¿no? Que uno diga que vienen estos valores como para que circulen en la sociedad, más allá de lo que laburen, ¿no? Entonces me parece que es muy importante apuntar también a esta cuestión donde el campo humanístico es fundamental. Sin embargo, es uno de los campos que aparece también en cuestión, ¿no? Claro. Vamos más por lo tecnológico, por esta cuestión. Campo humanístico, en definitiva, perfila cuestiones que no tienen que ver siempre con el... es, como diría, alguna vez lo ha dicho Mujica también, ¿no? Que en eso yo disiento con él, con el viru del humanista universitario. Sí, claro. Cuando es tan importante para perfilar. O explícito desprecio que se tiene a propósito. Exacto. Y eso me parece que es de una gravedad importante, ¿no? Sí. Coincido. Acordate, acá me tenés que ayudar, profe, y si le erro lo escuchás, acordate que la lección ya la dio hace tiempo Varela, ¿verdad? Y todavía está vigente, cuando entendió que para que la república pudiera desarrollarse, la escuela lo que tenía que hacer era generar republicanos. Exacto. Es decir, todavía la república no estaba. Exacto. Y el loco pensaba en lo que se necesitaba. Exacto. Porque ¿cuál hubiese sido la lógica? Mirá que no sé, no tengo tanta... Bueno, ¿qué estamos necesitando? Alambradores. Bueno, entonces la escuela lo que tiene que enseñar es hacer buenos alambradores. Sí. Sin embargo, alguien dijo, no, pará. Alambradores quizás también, hay que enseñar y transmitir ese conocimiento, sí. Pero tenemos que enseñar a hacer lo que todavía no somos, ¿verdad? Y la república estaba todavía en pañales y el loco, tiró el chico lejos, ¿no? O Valle de Ordóñez defendiendo la ley de 8 horas para el trabajo, porque el trabajador también tenía que instruirse. No podía estar todo el día trabajando porque también en el tiempo necesitaba tiempo libre, pero necesitaba tiempo también de instrucción. Eso me parece que también es... Bueno, justo hablaste de los dos José más. Claro, pero porque es muy importante, claro, ¿no? Colocarlo en escena, ¿no? Esta cuestión. Y también la cuestión de tener cuidado con formar guetos culturales, porque estas reformas un poco lo que también colocan es la idea de las autonomías de los centros, ¿no? Y que cada institución educativa, en función de su contexto, piense lo que debería dar, ¿no? Y cuál es el proyecto de centro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa mucho algo de lo que vos decís. Si es en un lugar que bueno, acá se necesitan alambradores, o porque es un medio rural, necesitamos tecnicatura en lechería, entonces vamos a dar ¿para qué le vamos a dar filosofía, historia o algo, cuando en verdad debemos ver cómo lo contextualizamos en la inmediatez de la vida de ese sujeto, ¿no? En definitiva, entonces, no generamos ninguna forma de educación universal, porque ¿para qué le vamos a dar educación universal a este sujeto? Y lo terminamos arraigando a ese lugar. Y cuando uno ve, ¿no? Las dinámicas
sociales, ve que en muchos de los lugares de contexto de pobreza no hay movilidad social. Y cuando empecemos a decir, bueno, en verdad, para estos pibes de este lugar que no van a llegar a ser universitarios, lo que le tenemos que dar es ver cómo sobreviven en lo inmediato, los contenidos también van a ser muy diferentes respecto a aquellos que tienen una situación mejor, ¿no?, previa. Y esto me parece que es parte de la crítica que se ha esbozado de los propios docentes, ¿no?, que han analizado los documentos, de decir, ojo, que este enfoque de contextualización extrema va a generar un escenario aún mayor del que tenemos de desigualdad, porque aquellos que ya tienen un bagaje cultural amplio, se les va a poder dar contenidos de mayor sutileza cultural, para decirlo de alguna manera, y aquellos que están en un nivel de pobreza conceptual, de pobreza educativa y cultural, y bueno, haremos algún taller de huerta, con todo el respeto por los talleres de huerta, ¿no? O sea, me refiero, ¿para qué le vamos a dar cosas que en definitiva no lo van a ayudar en su contexto y nosotros debemos ver cómo lo integramos en el mercado inmediato laboral o de su contexto, ¿no? O porque no van a seguir estudiando, entonces, bueno, hagamos una cuestión básica mínima, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos, rescato yo, y volviendo a Francia, volviendo al comienzo, algo de la educación francesa, que para mí, que a veces se le critica tanto en estas posiciones, es aquella idea de que un país genera justicia de alguna manera social desde la educación cuando todos nuestros estudiantes, sin importar de su origen social, decían, a las 5 de la tarde están viendo tal y tal, ¿no?, contenido. Claro. Ese paradigma ahora se ridiculiza bastante, ¿verdad? Se ridiculiza bastante, ¿no? La idea bareliana de por qué van con la túnica, claro, ¿no? Porque a pesar de que vos seas pobre, todos somos iguales en la escuela, ¿no? De todos modos, todos debemos tener la igualdad de oportunidades. Y aunque probablemente eso merezca una especie de flexibilización a propósito y que yo estoy de acuerdo, además, claro, uno tiene que contextualizar parte de la currícula. Porque nos olvidamos lo debe contextualizar. Pero hay que apoyar también, y por eso no solo el campo educativo es el único que lo puede hacer, ¿no? Yo creo que ahí actúan otros ministerios del Estado, ¿no? Es decir, apoyemos a la familia, apoyemos a las familias en una situación de marginalidad educativa y cultural, para que también sus hijos tengan una mejor posibilidad de trabajar sobre contenidos más sutiles, por decirlo, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que ahí es donde entra en juego una palabra central, que es la idea de equidad, ¿no? La pregunta en el fondo... La educación debe dar equidad. A mí me resulta tan gracioso, ya estamos recontrapasados de tiempo, viste que tenemos que seguir charlando. Viste cuando cada tanto se habla de que cómo aún el sistema político no ha llegado a consideraciones básicas, comunes, que generen una política de Estado a propósito de educación. Y yo entiendo que eso de verdad luce como un debe. Pero cuidado, no nos engañemos, porque la educación no es vista por todos de manera igual. La función de la educación. Y entonces en el fondo alguien podría decir, yo necesito formar en las escuelas en sentido amplio, ¿no? Sí. Formar en las escuelas personas para que sean buenos dispositivos que se acoplen a la sociedad bajo la lógica reinante. Y alguien puede decir, y yo necesito recrear la verdadera condición humana, individuos que sean capaces de modificar la condición reinante, que es lo que ha hecho el ser humano de que está pisando modificó. Tuvo un problema con un río y le inventó un puente, ¿verdad? Es decir, modificó. Si algo le parece mal, lo cambia. Entonces, es esa mistura, porque vos necesitas que la gente labure, por supuesto, sepa soltar. Pero digo, no quiero caer tampoco en lo que estaba criticando, en la falsa posición. Yo creo que hay que justamente contextualizar para poder pensar también en que va a trabajar en algún lugar, que vive en determinado contexto, pero también tenemos que pensar que la educación, una de sus funciones centrales, es descontextualizar. Es ampliar la grilla de tu mundo, ¿no? Y formar ciudadanía. Entonces es fundamental trabajar de esa cuestión. Y si te parece que otro escribió algo que estuvo bueno, decir que lo escribió otro. Me parece que es importante no olvidarte de las comillas, ¿no? Esa me parece que es una cuestión de ética pública, de éticas mínimas. Sí, loco, es muy básico, no bromemos con eso. Es demasiado mínimo. Exacto. Es demasiado mínimo, no. Nadie pierde un voto, al revés. Si lo llevamos a ese terreno, macaneamos. Lo que te decía, ¿no? Yo creo que hasta una lectura... Además, que profesor de cualquier grado, de cualquier clase, ¿qué maestro le puede decir ahora a un alumno, no mire el cuaderno de un compañero? Claro,
o cuando detectes un plagio o algo, decir, bueno, eso ahora vamos a tener todos alumnos diciendo, no, es un borrador, profesor. Está en construcción. Bueno, vamos arriba. Gracias, Pablo. No, muchas gracias por tu tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Sí? Gracias.